Saludos estudiantes del curso Ingeniería del Terreno. Vamos a realizar una clase de programación en hoja de cálculo. En este caso usaremos LibreOffice, la aplicación de la hoja de cálculo que se llama Cal, para refrescar algunos conceptos. Y vamos a iniciar con una programación de un ajuste por el método de Crandall. Entonces lo primero que vamos a ver aquí es que tenemos ya algunos encabezados donde vamos a empezar con el ajuste de una poligonal ingresada por coordenadas. Entonces vamos a hacer una poligonal de 4 puntos con coordenadas 100, 100, 110, 100, 110, 110 y 100, 110, y deberían cerrar en 100, 100, pero vamos a crearle un error. Aquí ya había hecho una configuración de decimales y esto no me gusta cómo se ve. Nos vamos a formato y en formato le podemos decir que no tiene decimales esto. Listo. Ahora bien, lo que sigue son las proyecciones, y las proyecciones, recordar que son sus componentes, las componentes X y Y de 2 puntos, lo que eso representa es una línea. Entonces recordar que las proyecciones no son de puntos, sino que son de líneas. Y entonces debemos descomponer las coordenadas puntuales a líneas. Entonces para eso debemos empezar de 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1. ¿Qué sería la forma correcta? Entonces el cálculo de las proyecciones, pues sabemos que sería la coordenada final menos la coordenada inicial. Igual para las proyecciones X y Y. Ahora, para conocer el error y comprobar que el error corresponde a 2 metros, entonces vamos a realizar unas sumatorias. Y las sumatorias las vamos a colocar aquí arriba. Y entonces esos van a ser una copia de los encabezados que tengamos. Y lo que vamos a realizar es una sumatoria de esos valores. De ahí para cada uno. Y bueno, y como podemos comprobar, tenemos 2 metros de error, que es lo que nos hacen falta. Nos hacen falta 2 metros para llegar a la coordenada 100, 100. Eso verifica que los cálculos van bien. Ahora necesitamos encontrar la distancia horizontal, y la distancia horizontal pues es la hipotenusa de estos dos catetos. Y entonces, para eso iniciamos con raíz. Abrimos paréntesis y vamos a calcular la raíz de una potencia. Potencia de la proyección en X al cuadrado más otra potencia de la proyección de Y al cuadrado. Y aquí abrimos y cerramos paréntesis. ¿Sabes? Potencia. Listo. Y entonces podemos tener las distancias calculadas. La última distancia es mayor porque sus coordenadas son diferentes. Podemos comprobar igual colocando nuevamente coordenadas 100, 100 para que veamos que las distancias se calculan de forma correcta. Entonces, una vez que tenemos la distancia horizontal calculada, vamos a empezar con las variables que conforman la fórmula para hacer el ajuste por Crandall. Y para ello necesitamos calcular un componente de L y un componente de L. Entonces, para el componente D se realiza la siguiente ecuación. Se calcula la proyección en X al cuadrado
dividida entre la distancia horizontal y multiplicada por un factor de 0,001. Entonces, abrimos signo más para iniciar una fórmula y lo mismo, potencia de proyección en X al cuadrado por entre la distancia horizontal por 0,01. Esto es el componente D, y el componente L es igual a la fórmula para D. Bueno, aquí nos sirve hacerlo deslizado porque se nos mueve también el DH, y entonces el DH es H15 y no H17 y no I17. Entonces podemos hacer aquí la corrección y ya tenemos el L calculado. Ahora se calcula por X, se calcula Y, pero la distancia horizontal se mantiene. Por eso hay que hacer la corrección de la casilla que se movió, la celda que se movió. Bueno, ahora viene el componente de L. El componente de L es la multiplicación de D por L dividido entre la distancia horizontal y multiplicado por el coeficiente 0,001 y por el factor. Entonces abrimos igual, signo más, y multiplicamos D por L. Esto lo vamos a dividir entre la distancia horizontal y lo vamos a multiplicar por 0,0. Y este es el componente de L, que es un componente muy bajo, es un ajuste bajo. Ahora bien, lo que sigue son dos factoriales, dos factores de corrección, que es el factor A y un factor de corrección B. Este factor A entonces se calcula de la siguiente manera: es un factor para compensar la proyección en X y el factor B para compensar la proyección en Y. La ecuación es la siguiente. Vamos a abrir paréntesis. Primero decir que es una ecuación, una función, y abrimos dos paréntesis, y es la sumatoria de la proyección Y por la sumatoria de la multiplicación de L, cierra paréntesis, menos, abre paréntesis, la sumatoria de la proyección en X por la sumatoria de L, cierra paréntesis, esto dividido abre paréntesis entre la sumatoria de D por la sumatoria de L menos, abre paréntesis, el cuadrado de la sumatoria de L. Potencia del cuadrado de la sumatoria de DL. Y este es el factor A. Ahora, el factor B igual es la sumatoria de la proyección en X por la sumatoria de DL.
cierra paréntesis, menos, abre paréntesis, la sumatoria de la proyección en Y por la sumatoria D, cierra paréntesis, dividido, abre paréntesis, la sumatoria de, abre paréntesis, la multiplicación de D por L, cierra paréntesis, menos la potencia de DL cierra paréntesis, cierra paréntesis. Y estos serían los factores de corrección A y B. Vamos a guardar. Ahora lo que viene es el factor de corrección o la corrección para la proyección en X y la corrección para la proyección en Y. La corrección en X se calcula multiplicando D por A, y A debe permanecer quieta esta columna, esta celda, por lo que se presiona F4 más DL por B, y se presiona F4 para que las constantes, los factores de corrección no se muevan. Y efectivamente es la corrección de la proyección. Nos hacían falta 2 metros, se corrige sumándole 2 metros. Ahora hacemos la corrección de Y. La corrección de Y entonces es L por BF4, con F4 para bloquear la celda, más DL por AF4. Y efectivamente también suma 2. Estos son los factores de corrección. Se le puede poner, no, esta es la corrección a la proyección correcta. Entonces ahora vienen las proyección en X corregida y la proyección en Y corregida, o podemos poner proyección corregida. Y entonces la proyección corregida es la proyección original más la corrección. Proyección original más la corrección. Y las proyecciones corregidas deben sumar 0. Ahora vendrían las coordenadas ajustadas. Coordenadas ajustadas. De un punto. 1, 2, 3, 4 y 1.
iniciando con las coordenadas originales 100, 100, o podemos igual esto, en lugar de escribirlo, podemos ligarlo con los valores iniciales. Lo vamos a hacer más bien ligado. Entonces hacemos un signo más y así, si se cambia un valor al inicio, va a cambiar al final. Igual la coordenada inicial, si cambia, también cambiaría en las ajustadas. Y bueno, y igual vamos a corregir este formato y vamos a calcular las coordenadas, que sería la coordenada inicial más la proyección. Y esto nos da las coordenadas ajustadas por grande. Ahora bueno, aquí lo que se puede hacer es darle un poco de estilo para que se pueda ver pues mejor lo que se está realizando. Listo. Continuando, bueno, le pondremos nombres a las hojas. Este sería coordenadas, y vamos a hacer una representación gráfica de los datos. Para eso vamos a insertar un gráfico de tipo dispersión unidas. La primera fila va a contener las etiquetas. La serie de datos va en columnas y serían estos datos de aquí. Nos vamos aquí a las series y ajustamos esto, que siempre se desordena. Entonces creamos uno que le decimos que los valores en X y le decimos que los valores en Y cuáles son. Y si queremos etiquetas para los datos, las etiquetas van a ser los puntos. Le ponemos un título.
y esa sería la representación gráfica. Ya aquí se pueden pues adornar y crear otros datos. Por ejemplo, estos serían los datos originales y podemos ver, vamos a insertar otro gráfico. Igual de dispersión, pero lo podemos hacer con los datos ajustados. Y lo mismo, nos venimos aquí a corregir esta información. Tenemos cuáles son los valores de X, cuáles son los valores de Y, cuáles son las etiquetas. Y entonces tenemos el gráfico inicial con error y el gráfico con ya ajustado. Podemos cambiar aquí los valores que hay. Entonces este sería coordenadas ajustadas igual, esto es X. Y después podemos cambiar aquí las propiedades y esas cosas. Y entonces podemos verificar si eso está funcionando, digamos. Entonces podemos hacer variaciones aquí en los datos. Listo. Este sería procedimientos para programar una hoja de cálculo con ajuste por Crandall y con una representación gráfica de la poligonal original con la poligonal ajustada.